Buenas. Hoy hablaremos acerca de la refracción. Como es un tema donde tiene mucho que ver la física y tiene mucho que ver la matemática, nos vamos a tomar una serie de licencias, es decir, no vamos a entrar en ciertas definiciones y en algunos puntos no diremos totalmente lo que ocurre, pero con fines didácticos es la única manera de que un público que no domine el tema lo entienda a la perfección. Escúcheme un segundito. Los rayos luminosos que llegan al ojo llegan paralelos y rayos paralelos no pueden formar una imagen. Para formar una imagen se requiere que estos rayos converjan en un punto y formen un foco que llamamos foco imagen. En el ojo, para que esto ocurra, existe un sistema de lentes centrado que está compuesto por la córnea y el cristalino. Y esta refracción que vamos a explicar más adelante, que ocurre provocada por estas dos lentes, se ve reforzada por otra refracción que también veremos, donde se cumple la ley de Snell y que vemos en la naturaleza y que ustedes conocen perfectamente bien. Cuando estos rayos logran enfocarse sobre la retina, se produce una imagen clara, una imagen real, una imagen invertida y claro, de menor tamaño que el objeto. Cuando esto ocurre en el ojo, decimos que el ojo es simétrico. Fíjense bien que tiene que haber una relación entre el poder de las lentes y el tamaño del globo ocular. De tal manera que esto, que se da en un ojo hemétrope, puede variar dependiendo de la potencia de una de las dos lentes, puede variar dependiendo del índice de refracción de los medios y puede variar dependiendo del tamaño del globo ocular. Vamos a comenzar explicando la refracción. Cuando tenemos dos medios de índice de refracción diferentes, esa línea que los separa es lo que llamamos interfase. Y una línea que caiga totalmente perpendicular a ese plano es lo que llamamos normal. ¿Qué es en realidad el índice de refracción? Bueno, el índice de refracción es un coeficiente que se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el otro medio al que vaya a pasar la luz. Cuando una luz pasa de un lugar a otro, tiene mucha importancia esto. Consideramos que el índice de refracción del aire con fines prácticos es igual que el del vacío y le damos el valor de 1. Cuando un rayo luminoso pasa del aire o de un medio con un índice de refracción X a un índice de refracción mayor, suceden dos fenómenos. Uno, si el rayo coincide exactamente con la normal, ese rayo no sufrirá ninguna desviación. Es decir, si estamos a la orilla de una piscina y con un puntero láser, por ejemplo, totalmente perpendicular a la superficie del agua, proyectamos un rayo de luz,
ese rayo de luz no sufrirá ninguna desviación y caerá exactamente sobre el punto en que apuntamos. Sin embargo, si variamos y formamos un ángulo con la normal, cuando el rayo luminoso pasa de un medio con un índice de refringencia X a uno de un índice de refringencia mayor, ese rayo luminoso no sigue una línea recta hacia donde lo apuntamos, sino que se desvía. En este caso, se desvía hacia la normal. Es decir, el ángulo que formamos con el puntero láser, donde estamos apuntando, se llama ángulo de incidencia. Y el ángulo que se forma con el rayo luminoso, donde realmente cae la luz, se llama ángulo de refracción. Cuando pasamos de un medio, de un índice de refringencia a uno, con un índice de refringencia o refracción mayor, pues siempre el ángulo de refracción será menor que el ángulo de rayo incidente. Pasa todo lo contrario cuando pasamos de un medio de mayor densidad óptica, es decir, de mayor índice de refracción, a uno de menor, que entonces se aleja de la normal, y aquí el segundo enunciado de la ley de Snell, aquí el rayo refractado tendrá un ángulo mayor que el ángulo incidente. Aquí a la derecha ustedes pueden ver un experimento que lo hacían en la escuela. Mientras mayor sea la diferencia de índice de un medio a otro, mayor será la refracción. Si nos fijamos, perdón, un momentito, Si nos fijamos en la gráfica de abajo, veremos que la córnea tiene por delante un medio de índice de refracción 1, en este caso en el aire, pero por detrás de ella tiene el humor acuoso, que tiene un índice de refracción diferente. Y más atrás todavía vamos a pasar del humor acuoso al cristalino, que también tiene un índice de refracción diferente al del humor acuoso. Es decir que tenemos dos tipos de refracción en el ojo: la que nos proporciona la córnea y el cristalino como lente, y la, digamos, secundaria, que se nos va a dar cuando los rayos luminosos pasen de un medio a otro, y esto ocurre con mucho más poder cuando están divididos por una superficie curva. Cuando no se cumple, no hay una combinación exacta entre la potencia de ese sistema de lente y la longitud del ojo, entonces decimos que hay una ametropía. Una ametropía donde el foco imagen no se nos forma sobre la fovea central, sobre la mácula. Y esto puede ser debido a que el ojo sea muy grande o muy pequeño, que esté alterado el radio de curvatura de la córnea o del cristalino, que los índices de refracción estén alterados, o que haya una mala posición por ejemplo, del cristalino, que es el medio de la lente cristalina, que esté muy por detrás, o sea, se haya luxado un poco hacia atrás o hacia adelante. Cuando todos los rayos pasan por el sistema de lentes y forman un solo foco, si este foco cae en la retina, vuelvo y le digo, decimos que es hemétrope.
Si cae por delante o cae por detrás, pues ya estamos frente a una ametropía. Pero fíjense bien, solamente un foco es lo que está anormal. Ahora, si al pasar por el sistema de lentes se forma más de un foco, decimos que es una ametropía no esférica, una ametropía que recibe el nombre de astigmatismo. Las ametropías esféricas son la miopía y la hipermetropía. Y la ametropía esférica, astigmática, la veremos más adelante. ¿Por qué se forma más de un foco? Bueno, porque hay una irregularidad en la curvatura de la córnea, no tiene los mismos radios de curvatura en los 360 grados, igual en el cristalino, o porque hay algún pliegue en la retina. Ese sistema dijimos que estaba conformado por lentes. Ahora bien, ¿qué es una lente? Una lente, cualquier trozo de material transparente que tenga por lo menos una de sus caras curvas. Entonces podemos ver aquí todas las combinaciones que podemos hacer. Podemos hacer una lente que tenga convexidades por los dos lados, y eso lo llamamos biconvexa. Una lente que sea plana por un lado y por el otro convexa, la llamamos plano convexa. Vamos a obviar las dos del centro y vamos a hablar de las dos últimas primero. Podemos formar también una lente que tenga un lado plano y el otro cóncavo, y una lente que tenga los dos lados cóncavos. En el primer caso la llamamos plano cóncava y en el otro bicóncava. En el centro vamos a ver dos lentes que tienen los dos lados curvos, pero de un lado tienen una curva convexa y del otro una cóncava. Esta lente llamamos convexo cóncava o cóncavo convexa, y el menisco. La más usada, la lente que preferimos en la corrección de los defectos esféricos es el menisco. ¿Por qué? Porque a mayor potencia de una lente comienzan a aparecer distorsiones. Mientras mayor es la potencia, mayor es la distorsión de la imagen. Y el hecho de yo combinar una lente positiva y una lente negativa, como en las dos del centro, hace que la deformidad que me forma una cara sea anulada por la otra cara. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, requiero una medida X, una potencia X de una lente, tendré mejor imagen si combino la forma de un menisco, es decir, tallar de un lado convexo y del otro cóncavo. La potencia de las lentes se mide en una unidad que se llama dioptría. Una dioptría es la potencia de una lente cuyo foco se encuentra a 100 centímetros. Vamos a analizar el comportamiento de tres tipos de lentes que tenemos acá. Vamos a comenzar con la biconvexa y la planoconvexa. Cuando los rayos paralelos atraviesan una lente biconvexa o una lente planoconvexa, ellos coinciden todos, convergen todos en un punto sobre esa línea que ustedes ven ahí en el centro, esa línea que pasa por el mismo centro de todas las lentes. Esta línea que pasa por el centro óptico es la normal a esa lente, y los rayos que pasan por esa línea no sufren ningún tipo de desviación.
En estos dos tipos de lentes que hablamos, la biconvexa y la plano convexa, todos los rayos forman un foco sobre esa línea. Si yo mido la distancia de ese punto luminoso, eso lo pueden ver ustedes en la práctica. Si ustedes cogen, por ejemplo, una lupa en el sol, la van moviendo de arriba hacia abajo hasta que ven un punto muy brillante y pueden ver muy caliente porque se concentra mucha energía en ese punto. Ese es el foco. Y la distancia del foco a la lente es lo que llamamos distancia focal. Esta distancia es inversamente proporcional a la potencia de la lente. Mientras más potente la lente, más corta será esa distancia. Las dos últimas, estas lentes, la biconvexa y la plano convexa, la llamamos lente positiva. Y cuando vamos a expresar su potencia, pues tenemos que anteponer el signo de más. Por ejemplo, cuando ustedes ven una lente más X cantidad de dioptría, me está diciendo que esa potencia corresponde a una lente convergente, a una lente que tiene que ser biconvexa, plano convexa, y vamos todavía a no tocar las dos del centro. Las últimas dos lentes, la plano cóncava y la bicóncava, se comportan totalmente diferentes. Cuando el rayo que atraviesa por la normal, eso es válido para todo tipo de lentes, no sufre ningún tipo de desviación. Pero las lentes, los rayos luminosos que vienen paralelos del exterior, cuando pasan por cualquier parte de la lente que no sea la normal, divergen. Es decir, hacen absolutamente lo contrario de la que vimos anteriormente. Estas lentes no forman un foco. Estas lentes, teóricamente, el foco se encontraría, en una cuestión de cálculo, del mismo lado de los rayos incidentes, pero este no es el tema. Estas lentes se anotan como negativas, son lentes divergentes, y cuando voy a expresar la potencia de ellas, tengo que anteponer el signo de menos X dioptría. Ya sé que estoy hablando con una lente divergente, lente negativa. No se puede hablar de potencia sin ponerle el signo correspondiente porque no se entiende. Ahora, ¿cómo se comportan la convexo-cóncava y el menisco? Se comportan como una sumatoria algebraica de sus dos caras. Por delante, hacia mi izquierda, esa cara funciona como una lente positiva y el lado de atrás funciona como una lente negativa. Si sumamos algebraicamente las dos, entonces vamos a tener la potencia y el signo. Es decir, que un menisco, una convexo-cóncava o cóncavo-convexa puede ser tanto negativa como positiva, depende de esa sumatoria. Entonces, si vamos al ojo, vamos a ver que la córnea es un menisco, es una lente biológica, un menisco, y es un menisco positivo. Y la lente, el cristalino, es una lente biconvexa, lógicamente positiva. Entonces, esta combinación de córnea y cristalino, más la refracción que se agrega cuando la luz pasa del aire al humor acuoso, es decir, de 1 a 1.33, o cuando la luz pasa, sigue su curso y pasa de la cara anterior del cristalino a la masa del cristalino y de la masa del cristalino al vítreo, vemos que se suman entonces 3 puntos de refracción extra. Esta combinación de una superficie curva dividiendo dos medios de diferente densidad recibe el nombre de dioptra. Fíjense bien, dioptría
y dioptras, son dos cosas totalmente diferentes. En el ojo encontramos tres dioptras. La primera, el aire y el humor acuoso dividido por la curvatura de la córnea. La segunda dioptra ocular, el humor acuoso y la masa del cristalino dividida por la superficie anterior del cristalino, y luego masa del cristalino, humor vítreo dividido por la cara curva posterior del cristalino. Si yo tomo estas lentes que ustedes ven aquí, son segmentos de una esfera. Cualquiera de estas lentes que ustedes están viendo ahí se construye. Si usted continúa la curvatura de cualquiera de ellas, usted va a construir una esfera. Es como si usted cogiese una bola de cristal y de esa bola de cristal cortara un trozo y ahí le diera forma a la lente. Por eso todas estas lentes que ustedes ven aquí se llaman esféricas. Su origen es una esfera. Pero no nos da una esfera, no nos sirve siempre para corregir defectos. Las esferas nos sirven perfectamente para corregir defectos esféricos. Es decir, la lente es positiva para corregir las hipermetropías y las lentes negativas para corregir la miopía. Pero las lentes esféricas actúan solamente sobre un foco. Si nos encontramos, podemos corregir un foco con ella. Si nos encontramos con una ametropía astigmática, es decir, que tiene más de un foco, con una lente convencional, es decir, una lente de montura, podemos corregir solamente dos focos. Es decir, que cuando los astigmatismos tienen muchos focos, no tenemos buenos resultados con este tipo de lente, y eso ya lo veremos un poquito más adelante. Si bien las lentes esféricas eran productos, son una sección de una esfera, las lentes cilíndricas, como su nombre lo indica, son una sección de un cilindro. Puede ser positivo, como el A es un cilindro positivo, o un cilindro negativo, como el B. ¿Qué características tienen esas lentes? Su eje, en estos dos casos, lo tenemos horizontal. Pues todos los rayos que pasan por esa lente horizontal, por ninguna de esas dos lentes, los rayos que pasen horizontal no se modifican. Funciona como un espejo, un cristal. Un cristal cualquiera de una ventana, los rayos pasan sin sufrir refracción. Pero los rayos que pasan de una manera vertical, en el primer caso, se concentran formando un foco, es decir, convergen, y en el segundo caso, divergen. Más adelante veremos para qué sirve esto. Vamos a ver una ametropía esférica. Aquí tenemos la miopía. ¿Qué pasa en la miopía? Bueno, que el foco se forma por delante de la retina. Y de la única manera que puedo corregirla es retirando ese foco hacia atrás. ¿Por qué la distancia focal es más corta? Bueno, pues ya lo dijimos anteriormente. La distancia focal es inversamente proporcional a la potencia de la lente o de un sistema centrado de lente. Entonces, en el caso del miope, puede deberse a que la córnea sea muy potente o a que el cristalino sea muy potente. Cuando digo muy potente me refiero a la potencia óptica, es decir, que tenga valores que superan el tamaño de ese ojo, o que esté incorrecto el sistema de lente. Las dioptras están correctas también, pero
el ojo muy grande. Entonces, el foco se forma donde corresponde, pero no encuentra la retina ahí que está más retirada. Fíjense que yo dije alteración de lente o alteración de dioptra. Esto es importante que lo entiendan. Ya dijimos que la refracción, a mayor diferencia de índice, mayor refracción, lo que equivale a decir mayor potencia. Si por alguna razón aumentase el índice de refracción del humor acuoso, la diferencia entre el aire 1 y una refracción mayor, un índice de refracción mayor en el humor acuoso, va a ser aumento de la potencia. Y este es un caso que van a ver en la práctica. Una miopización súbita, paciente aparentemente normal o normal, y de pronto deja de ver de lejos. Aquí se corre el riesgo de que el paciente vaya a una óptica donde lo único que se mide es agudeza visual, donde no hay una historia clínica precisa, y este paciente, si se le pone a esta pseudomiopía, se le pone un lente, el paciente ve perfectamente bien, aunque la causa de esta miopización súbita es el aumento de la glucosa sanguínea, que pasa después de ciertos límites, pasa esa glucosa al humor acuoso y entonces establece una mayor potencia por la diferencia de índice. También sucede esta miopización, aunque un poco más lenta, en los casos en que el cristalino se va poniendo más denso, se va formando lentamente una catarata que puede miopizar el paciente. Ya ustedes ven que hay varias causas de miopía y un oftalmólogo no se conforma con saber que un paciente es miope, sino de dónde le viene la miopía. Esto se corrige cuando las causas son refractivas o de longitud con lentes negativos, es decir, con combinaciones con lentes cóncavas o meniscos de potencia negativa, lógicamente. La hipermetropía, por el contrario, corresponde a un sistema refractivo débil, sin la suficiente potencia para acortar esa distancia focal, y entonces el foco tiende a formarse por detrás de la retina. También puede ser que, siendo el sistema totalmente normal, el ojo sea muy pequeño y entonces el foco está donde le corresponde, pero la retina está por delante. En este caso, que necesitamos sumar potencia, pues utilizamos lentes esféricas positivas. Ahora bien, cuando se forman más de un foco, puede existir una serie de combinaciones. Lo primero es que llamamos astigmatismo. Ya les dije cuáles pueden ser las causas del astigmatismo. ¿Cuáles combinaciones se me pueden dar? Que un foco esté en la retina y otro esté fuera de la retina. En aquellos casos, ya les dije que solamente trabajamos con dos focos. En aquellos casos en que hay un foco que está en la retina, eso lo llamamos astigmatismo simple. Un astigmatismo simple puede ser un foco en la retina y uno por delante, y entonces lo llamamos astigmatismo miópico simple, o que haya un foco en la retina y uno por detrás, y lo llamamos astigmatismo hipermetrópico simple.
Pudiera ser que los dos focos estén por delante de la retina. Y entonces, en este caso que tenemos los dos focos miópicos, lo llamamos astigmatismo miópico compuesto. Pudiera darse otro caso, y es que los dos focos estén por detrás de la retina. Entonces fuera un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y la última combinación fuera que un foco esté por delante de la retina, es decir, que sea miópico, y el otro foco por detrás, que fuera hipermetrópico, y entonces lo llamamos astigmatismo mixto. Aquí entran las lentes cilíndricas. ¿Por qué yo debo usar lentes cilíndricas? Mire, la idea del cilindro es estos dos focos reunirlo en un solo foco. Por ejemplo, si yo tengo los dos focos por delante de la retina, yo uso un cilindro que me va a modificar uno solo de los dos focos y le busco primero el eje donde está el problema para colocar el cilindro a 90 grados de ese eje y voy buscando la potencia necesaria para reunir los dos focos por delante de la retina. Fíjense bien, tengo dos focos por delante de la retina, un astigmatismo miópico compuesto. Al unir los dos focos por delante de la retina, ese astigmatismo miópico compuesto lo convierto simplemente en una miopía. Y entonces pongo encima, físicamente hablando, pongo una esfera negativa para llevar ese foco hasta la retina. Si los dos focos están por detrás, pues reúno con un cilindro positivo, o no le voy a enredar las cosas, vamos a usar cilindro positivo solamente, y reúno los dos focos por detrás de la retina, convirtiendo ese astigmatismo hipermetrópico compuesto, convirtiéndolo simplemente en una hipermetropía. Y entonces sobre ese cilindro pongo un lente positivo y corrijo la hipermetropía a lo cual yo reduje el astigmatismo. Si tengo un foco por delante y un foco por detrás, aquí me doy la libertad de usar un cilindro negativo para llevarme el foco que está por delante de la retina y reunirlo con el que está detrás y convertirlo en una hipermetropía y entonces corregir esa hipermetropía, o usar un cilindro positivo y reunirlo los dos focos por delante de la retina, convertirlo en una miopía y entonces con una lente negativa llevarlo a la retina. Cuando yo digo poner uno sobre otro es para que me entiendan, porque en realidad no sucede así, sino que se talla en el cristal, se tallan estas lentes. Estas lentes se llaman combinaciones esferocilíndricas. Vamos a hablar de la presbicia. El ojo tiene la facultad de enfocar a diferentes distancias. Por ejemplo, el infinito ocular, cuando el ojo está mirando al infinito ocular, el sistema refractivo del ojo está en reposo máximo. ¿Qué puede variar fisiológicamente la potencia del sistema refractivo? Solamente el cristalino. La córnea no puede voluntariamente usted cambiarle la curvatura, pero sí puede cambiarle la curvatura a la cara anterior del cristalino. La cara posterior se encuentra recortada en el humor vítreo, pero el cristalino es una sustancia muy plástica, es decir, deformable, fácilmente deformable, que tiene una membrana elástica.
El cristalino está suspendido del cuerpo ciliar por una serie de fibras elásticas que se llama zónula de zinc. Cuando el cuerpo ciliar está en reposo, recuérdense que es un esfínter, digamos cuando la cavidad, él está relajado, ese espacio del esfínter tira de la fibrilla y el cristalino está más o menos aplastado. Cuando se contrae el cuerpo ciliar, libera la fibrilla y esa sustancia del cristalino se deforma por acción de la misma cápsula del cristalino. Como no se puede deformar hacia atrás porque está recotada en una fosa que se llama la fosa patelar del vitrio, pues deforma su cara anterior. Esto se llama acomodación. Este fenómeno estamos constantemente utilizándolo, pero ocurre cuando un objeto se acerca del infinito. El infinito ocular comienza a los 20 pies. Es decir, si usted tiene un ojo totalmente hemétrope, cuando usted ve más allá de 20 pies, entra el cuerpo ciliar, entra en una fase de descanso. El cristalino no necesita ninguna variación de potencia, el ojo está en reposo. Es decir, cuando usted se cansa la vista, si usted se queda mirando a su alrededor, en realidad no está descansando. Usted tiene que mirar hacia algo que se encuentre a más de 20 pies, porque ahí entra en receso el cuerpo ciliar. Este proceso de acomodación, desde que nacemos, va disminuyendo, pero muy lentamente. Un niño de 7 u 8 años tiene una capacidad enorme de acomodación. Puede modificar su curvatura anterior, sumándole hasta 20 dioptrías, más 20 dioptrías, es decir, que puede ver cosas muy pegaditas al ojo. Porque recuérdense que mientras menor es la distancia, pues necesito más potencia. Entonces, cuando un objeto se encuentra más cerca que 20 pies, ya hay una pequeña deformación de la cara anterior del cristalino, sumando potencia. A medida que se va acercando, va sumando más potencia. Esto lo hace el ojo en milésimas de segundo. Por eso cuando usted cambia de visión, ve enfocado, lo que no pasa con una cámara. Si usted está enfocando un objeto y mueve rápidamente a un objeto que esté a otra distancia, hay un lapso donde hay borrosidad hasta que la célula fotoeléctrica de la cámara acomoda los lentes. El ojo lo hace tan rápido que no nos damos cuenta. Ahora bien, ya dijimos que comenzamos a perderla lentamente. Esto hay que verlo en combinación con lo siguiente. Generalmente leemos a 33 centímetros. Esa es la distancia de lectura normal. Cuando yo estoy leyendo a 33 centímetros, mi ojo tiene que acomodar para esa distancia. Si yo divido para esa distancia focal, le busco la potencia que necesito, divido 100 entre 33, me va a dar 3. ¿3 qué? Necesito 3 dioptrías para ver a 33 centímetros. Como ya dije que se iba perdiendo muy lentamente, aproximadamente entre los 39 y 40 años, ya se ha perdido tanta dioptría de acomodación. ¿Por qué se ha perdido tanta dioptría de acomodación que solamente me quedan aproximadamente 3 o más 250 solamente de acomodación? Porque los rayos ultravioletas y la misma edad hacen que la masa del cristalino se endurezca,
Las células lenticulares siguen creciendo y se van apilando dentro de esa cápsula, se van apretando una con otra y cada vez el cristalino es más duro. En un bebé el cristalino es líquido, prácticamente. En un adulto se puede poner casi como una piedra de duro y entonces va perdiendo la capacidad de deformación, su característica plástica la va perdiendo. Este fenómeno que se manifiesta alrededor de los 40 años en el trópico, se llama presbicia. Es decir, es consecuencia de esa pérdida de la acomodación. Y entonces tenemos que sumar mediante lente la cantidad de dioptrías que nos falten para completar esas 3 dioptrías para ver a 33 centímetros. Cuando tenemos 50 años, nos quedan alrededor de 2 dioptrías de acomodación. Eso varía mucho entre una persona y otra, hasta que cuando desaparece totalmente la capacidad de acomodar, pues requerimos una lente de más 3 dioptrías para poder ver a esos 33 centímetros. Cuando le dije en el trópico, es porque realmente en el trópico la presbicia se manifiesta a edades más tempranas que en otras latitudes. Yo he visto personas de cerca, de arriba hacia el Polo Norte, con 50 años y sin señas de presbicia. Los defectos refractivos se están corrigiendo actualmente quirúrgicamente. Es una subespecialidad de la oftalmología. Hay muchos métodos, son métodos aparentemente fáciles, pero que de fácil no tienen absolutamente nada. El más conocido es el láser. Una cirugía láser conlleva pocos minutos la cirugía en sí. Sin embargo, en esta cirugía se usan equipos sumamente costosos y hay que hacer una cantidad de mediciones y cálculos sumamente complejos. Si no juzguen nunca el valor de la cirugía por el tiempo que lleva la cirugía. Esos 10 minutos, digamos, por ojo, que lleva esta cirugía, en esos 10 minutos el que la realiza está condensando horas y horas de estudio para poder realizar correctamente esta aparentemente fácil cirugía. Otra de las cosas sumamente importantes en esta cirugía es la elección de los pacientes. No todos los pacientes pueden ser beneficiados de una cirugía de este tipo. Aquí vemos, por ejemplo, fíjense cómo hay que levantar en esta cirugía, se levanta un colgajo de la córnea. Eso que ustedes ven ahí es espesor parcial de la córnea, y luego con el láser, un láser especial, se talla, como si fuera tallando una lente de cristal, se talla el lecho que dejó ese colgajo. Vuelvo y les repito, hacer el colgajo puede ser fácil mucho ahora que hay técnicas todavía más caras como hacerlo con un láser de femtosegundo. Pero para hacer eso se necesita muchísima preparación. No son tantos los cirujanos dedicados a este tema y generalmente se dedican solamente a este tema. Pues bien, hasta aquí por hoy. Ya saben que pueden dirigir sus preguntas
de la manera que acordamos. Buenas.